Bueno, pues vamos a continuar, me parece, esta actividad. Ya tenemos aquí a nuestros invitados del día de hoy. La verdad es que ha sido muy interesante el trabajo con el que comenzamos, pero vamos a continuar y a concluir esta sesión con la presentación de un libro. Ya tuvimos la oportunidad de la presentación de un libro sobre política pública en agricultura personal, y en esta ocasión pues tenemos este libro que fue escrito por el doctor Roberto Rivera del Río, presente aquí con nosotros, y por el doctor Angélica Buendía Espinosa y por la maestra Ana Beatriz Pérez Díaz, que se encuentra también con nosotros. Y bueno, pues yo creo que es bien importante hablar un poco de lo que implica el esfuerzo de investigación, pero también el esfuerzo de la edición y publicación de un libro que, además de todo ello, trae como objeto de estudios la Universidad Autónoma de Chapingo y particularmente los procesos de ingreso, por lo que más o menos. Entonces, el libro se llama Entre la desigualdad y la meritocracia, rutas y huellas de la equidad, el caso Chapingo. Está editado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, yo creo que es importante considerar el hecho que dentro de la política pública y particularmente lo que sucede en términos de educación superior, Chapingo sigue siendo importante dentro de esta concepción de educación agrícola y particularmente de la vocación que se requiere de esta universidad para el campo, y particularmente ahora con este régimen de Andrés Manuel López Obrador, pues el retorno pues prácticamente otra vez a las agriculturas locales, ¿no? Entonces, este libro fue construido por el doctor Roberto Rivera del Río, quien es profesor investigador del Departamento de Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo, es ingeniero agrónomo especialista en suelos, maestro en meteorología por el Colegio de Postgraduados, y doctor en horticultura protegida por la Universidad Autónoma de Chapingo. Yo tengo el agrado de conocerlo también como director de la preparatoria agrícola. Le tocó ser prepandémico, ¿verdad? Sí. Y después el doctor, el director pandémico, porque le tocó la primera coleta de la pandemia. Y además, pues, fue un académico que siempre ha estado dispuesto a apoyar muchas cosas. A nosotros, particularmente, nos apoyó en la organización de diversos seminarios psicológicos. Entonces, bueno, pues me complace darle la bienvenida, doctor, a este seminario temático ahora aquí en Sociología Rural. Y también pues tenemos la presencia de la maestra Ana Beatriz Pérez Díaz, quien es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y participa en la coordinación del ISUM. Sí. Actualmente estudia el doctorado en investigación de ciencias sociales en la Flaxo, México. Este es un libro muy nuevo, se ha visto prácticamente del Comal, no del horno, porque eso sería bastante como moderno, pero sí del Comal. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar a los doctores para que nos platiquen acerca de este texto, de la centralidad de la Universidad Autónoma de Chapingo y obviamente en este caso pues de los procesos de ingreso dentro de la universidad. Sería muy interesante, y lo confieso, cuando invitamos al doctor Maximino, la idea era que nos platicara de cómo Chapingo se entra dentro de la política agrícola general, pero que tiene toda esta visión de conjunto, pero bueno, nos agradece también toda esta experiencia que nos dio. Sin embargo, creo que es muy importante ubicar a Chapingo dentro de la política pública nacional.
Entonces, creo que podemos establecer un buen diálogo con nuestros invitados y tratar de hacer el esfuerzo de ubicarnos tanto a Chapingo como a los centros nacionales de investigación dentro de este grupo. Pero bueno, pues ya tenemos aquí al doctor Roberto y a la maestra Ana. Pues bienvenidos. Gracias. Bien, pues miren, les platico un poco. Me gustaría que vamos a dividir un poquito la plática con ustedes. Bueno, primero, gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir un poco esta información, de esta experiencia que tuvimos en el desarrollo de este trabajo. Primero comentarles que nunca, cuando comenzamos este asunto, nunca comenzamos con la idea de hacer un libro, sino más bien la idea era cómo trabajar una serie de cosas en la universidad que tienen que ver con una política universitaria. Ustedes saben que y han escuchado tantas historias como la que acaba de comentar el profesor que nos antecedió, de tantos y tantos estudiantes de la universidad que ingresaron y que llegaron a sus comunidades, que llegamos a diferentes comunidades, que llegamos a situaciones económicas pues complicadas, y que de repente aquí de Chapingo hay tantas historias exitosas, tantas historias de gente que Chapingo les cambió la vida de alguna manera, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista intelectual, de muchas formas, ¿no? Muchas historias que se cuentan de Chapingo y que a la fecha pues todos seguimos viendo a Chapingo como esta alma mater que de alguna manera no solamente nos dio educación, sino además nos tuvo aquí en la universidad durante cierto número de años, nos daban de comer, etcétera, etcétera. Y creo que hay una tremenda identidad del chapinguero, de la chapinguera, con su alma mater. Creo que puedo decir que es una identidad muy subgéneres que yo creo que no la encuentro tan fácilmente en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Esta identidad que tenemos. Y habré que platicar un poquito de eso, de dónde va saliendo. Entonces les quiero platicar que, bueno, la Universidad Autónoma de Chapingo, incluso como Escuela Nacional de Agricultura, siempre ha tenido una tradición en términos de la matrícula o los estudiantes a los cuales les da preferencia para el ingreso. Podemos encontrar por allá desde la Escuela Nacional de Agricultura nos hablaba de que había la idea de que ingresaran siempre los hijos de los campesinos y había procedimientos, ¿no? No estoy claro exactamente cómo operaban, cómo se llevaban a cabo los procedimientos, pero lo cierto es que sí ya existía esta tendencia de decir, por ejemplo, que ingresaran los hijos de los campesinos y se establecía cierto tipo de procedimientos. Insisto, no sé cómo operaban en los tiempos. El caso es que tuvimos la oportunidad de estar por ahí colaborando en alguna rectoría y nos tocó trabajar en la parte de la administración escolar y había una situación interesante. Por una parte es que pues sabíamos que en Chapingo venía mucha gente de fuera, ¿no? No sé, algunos de ustedes recordarán, pero si son chapingueros, que incluso pues era muy raro encontrar gente de Texcoco, éramos más bien todos de fuera, ¿no? Sin embargo, empezamos a percibir que por ahí, cuando la universidad, como Chapingo, quizá como parte de un movimiento nacional de expansión de la matrícula, como política pública, en Chapingo también expansión de la política pública, expansión de la matrícula, y se empezó a observar que había un fuerte componente de estudiantes de la zona local. Y entonces, en términos, digamos, muy coloquiales, decíamos que estaba perdiendo el carácter nacional de la universidad, porque allá hay muy poquitos, de muchas partes del país, muy pocos, y la gran mayoría eran del Estado de México, y si éramos más detallados, más observadores, eran de los municipios aledaños a la Universidad Autónoma de Chapingo. Y revisamos el estatuto de la universidad y veíamos que pues, el artículo 132 del estatuto universitario que dice que Chapingo le dará preferencia a los estudiantes de bajos ingresos y de nivel rural, pues eso ya era casi letra muerta, ¿no? En ese momento pues empezamos a trabajar algunas ideas, ver qué pasaba con esos números, empezamos a revisar y encontramos algunos datos como por ejemplo que efectivamente cuando se da la expansión de la matrícula dentro de la universidad y que ya había un examen de admisión para entrar a Chapingo, pues la gran mayoría de los estudiantes ingresaban a Chapingo única y exclusivamente a través de un resultado del examen de admisión. Y consideramos que esto ponía en desventaja, considerando el artículo 132,
a esa famosa preferencia que se decía que había según el estatuto. Empezamos a realizar los números y déjenme decirles con toda franqueza que en un momento como que traíamos la idea, pero no teníamos la forma de cómo estructurar metodológicamente y teóricamente este asunto. Ya lo veíamos en la currículum, yo bueno, soy agrónomo, me tocó jugar ese papel, ese rol en la universidad y pues traíamos ahí un poco la idea de los números. Y pues nos apoyamos lógicamente con algunas gentes que tienen un perfil mucho más académico en esos temas y tuvimos el gusto y el privilegio de contactarnos con la doctora Angélica y la maestra Ana, que ellos pues tienen una carrera mucho más formada en ese sentido. Y a mí me gustaría que Ana ahorita nos platicara un poquito cómo se estructura esta idea metodológicamente a lo que llegamos y en una tercera parte, después de esta breve introducción, yo les podré platicar algunos resultados que hemos tenido en la universidad en los últimos, pues poco más de 11 años, a partir de que la Universidad Autónoma Chapingo aprueba e implementa una propuesta que diseñamos en el 2008, los autores, y el Consejo la aprueba y esta propuesta se convierte en una política universitaria que ya se institucionaliza y que a la fecha el Consejo Universitario año con año la sigue ratificando, que la UPOM de la universidad elabora un documento donde revisa la viabilidad de esta propuesta y la ratifica, y entonces pareciera que todo camina por ahí. Y entonces nosotros queremos platicarle algunos logros y algunos no logros, algunas cosas que creo que tenían que afinarse y las platicamos, ¿les parece bien? Entonces, pues me gustaría que Ana nos pudiera platicar toda esta parte de la política pública, de la parte educativa y todo este contexto teórico que nos sirvió como el fundamento para poder darle cuerpo a estas ideas que traíamos, ¿no? Sobre qué estamos pasando con la matrícula en la Universidad Autónoma Chapingo. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos y tener también la oportunidad de dialogar con quienes están o estamos en un proceso de construcción de una investigación y pues compartirles, ¿no?, los vaivenes que también enfrentamos en este proceso, y es interesante hacerlo ante un auditorio que además está en un seminario de política pública, que es una actividad central de los estados nacionales, pero que además es un objeto de estudio que es tan complejo de entender, no solo en términos de un ciclo, ¿no?, cuando uno piensa en el diseño, la implementación, la evaluación, sino también en torno a todos los procesos políticos que ocurren en esa dinámica. Entonces, en específico, nos centramos en la política educativa y en las decisiones que se toman. Como comentaba el maestro Roberto, pues no como tal fue cuando uno ve un libro, pues lo ve ya de manera lineal, lo ve acabado, ¿no? Como ya un bebé muy bonito, muy cambiado, perfumado. Pero en el proceso, pues hay que limpiar el pañal, hay que sacarle el gas. Entonces no es fácil. Lo que vemos son los resultados de la investigación. Pero la investigación como tal no es un proceso lineal, es un proceso que va y viene, es como si uno fuera en caracol, y va y a veces vas a las conclusiones y a veces regresas al problema. Y algo que fue muy bonito de este proceso y que yo en lo particular aprendí bastante es que se construyó de manera colectiva. El maestro que nos antecedió hace un momento refería al rol que desempeñan o desempeñamos los asesores de tesis, pero parte del posicionamiento de este grupo fue construir el objeto de manera colectiva, y eso implica diálogo, implica también diferencia. Y bueno, ¿qué planteamos en principio? ¿Por dónde partimos? Por establecer una pregunta de investigación, ¿no?, que en el caso de nuestro proyecto, pues es la que ustedes observan, la voy a leer: ¿cómo y de qué manera las políticas y procesos institucionales de selección e ingreso en la UACH contribuyen a fortalecer la equidad educativa? Entonces, ¿por qué esta preocupación? Las preguntas de investigación dan cuenta de los problemas que observamos en la realidad que construimos, la que está ahí, la que cada uno de nosotros da distintos significados. Entonces, ¿qué observábamos nosotros? Ya lo refería el maestro, lo que se observaba desde la experiencia institucional era la concentración de estudiantes de esta área, cuando la misión histórica de la Universidad Autónoma Chapingo,
es recibir estudiantes, incluir estudiantes provenientes de todas las entidades federativas y de manera particular de aquellos que enfrentan pues dificultades socioeconómicas y de distintas dimensiones. Entonces, eso es lo que se observaba, y uno pues trata de explicar a partir de ciertas visiones y de ciertas experiencias también disciplinares, ¿no? En nuestro caso fue pues a partir de algunas cuestiones desde la sociología de la educación, desde la ciencia política, desde la teoría de la política pública, y entonces concluimos en que parte de lo que nos invitaba a reflexionar pues era en torno a un fenómeno que es muy complejo y que tiene que ver con la desigualdad. Y aquí me permito como quizá compartir, porque todos ustedes supongo que están trabajando con problemas de política pública, no sé, sembrando vida, ¿no? Pero uno de los retos es, o de las inquietudes para quienes estamos interesados en el ámbito de la política pública es porque hay problemas que persisten. O sea, ¿por qué la desigualdad persiste? ¿Por qué los problemas del campo persisten? ¿Por qué la gente no tiene suficiente acceso a la salud? Entonces nos enfrentamos a problemas públicos que son de carácter complejo y que en realidad atendemos solo una parte, porque justo una característica de los problemas complejos, en este caso como la desigualdad educativa, pues es la multicausalidad, la interdependencia con otros problemas como la desigualdad social, la desigualdad económica en términos de la distribución del ingreso. Entonces, pues son algunas cuestiones que nos planteábamos al momento de hacer esta investigación. Entonces, partimos de esta pregunta con un equipo multidisciplinario, algunos profesores y profesoras de Chapingo, otros profesores de la UAM Xochimilco, que nos permitiera, pues, justo responder a esta inquietud y tratar de comprender qué es lo que pasaba cuando los estudiantes ingresan a la institución en el marco de un discurso también a nivel nacional y de política pública que está sustentado en la equidad y en la calidad de la educación, ¿no? En términos de cómo abordamos metodológicamente, es decir, nosotros nos interesaba contestar cómo funcionan los procesos de inclusión y exclusión aquí en la universidad. Entonces, pues después de darle vueltas al asunto e identificar, concluimos en que podríamos hacer una aproximación de carácter mixto. Aprovechamos, y esto es interesante, en cómo también los equipos de investigación se complementan, por eso siempre digo que la investigación tiene un carácter colectivo y colegiado. El profesor pues tiene una formación más cuantitativa, entonces aprovechamos esa experiencia para trabajar con el análisis de datos que nos permitieran como tener una visión más longitudinal, y lo que trabajamos nosotros, la doctora Angélica y yo, que está muy o más hacia el trabajo cualitativo. ¿Y qué nos permitiría? Si estamos analizando un caso como Chapingo, además que el diseño metodológico estuvo basado en un estudio de caso, y cuando hablamos de estudio de caso como diseño metodológico, lo que era relevante es qué representa el caso para el sistema educativo nacional y de manera específica para el sistema educativo de media superior y de superior. No sé, de aquí cuántos son chapingueros. 2, 3, bueno, el profe 4. Y los demás de algunas universidades públicas, privadas también. Bueno, públicas. Ok. En general, no. En abril de 2021, el gobierno mexicano, bueno, no el gobierno, el Congreso aprobó la Ley de Educación Superior. Y hay dos principios básicos en la ley: la universalidad o la obligatoriedad que tiene el Estado para asegurar el derecho humano a la educación superior, eso apenas en 2021, y el otro tiene que ver con la gratuidad de la educación superior. En 2012, la educación media superior fue obligatoria, anteriormente no era obligatoria, ¿no? Se establece también la obligatoriedad del Estado mexicano para brindar educación media superior. Quienes tuvieron el privilegio de estudiar aquí en Chapingo, quizá a lo mejor cuando uno es estudiante pues no está tan consciente de los beneficios que tiene y de todo lo que implica, que te den una beca, que te den el comer, que puedas comer, dormir, ¿no? Pero no hay ninguna otra institución, quizá en algunas escuelas normales en su momento lo tuvieron, ¿no? Las escuelas normales rurales tuvieron un componente de política social muy importante, pero en los últimos años no existe, ¿no?
Entonces, en Chapingo, porque era un caso, y me estoy refiriendo como a rescatar la parte metodológica, o qué lo hacía un estudio de caso, cuando uno dice el caso de metodología, ¿no? Entonces, lo que lo hacía un caso pues, es justo esa característica. Nosotros hemos defendido, o más que defendido, argumentado que en Chapingo es una institución en donde se vive la gratuidad. Y vivir la gratuidad en términos de política pública, pues significa contar también con recursos que la apoyen. Porque un estudiante cuesta, y más o menos aquí en Chapingo, y a lo mejor ahí tendríamos que actualizar las cifras, pero un estudiante cuesta $500,000 en un indicador presupuesto entre número de estudiantes. Cuando en el resto de las instituciones la media ha de andar en los $90,000, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta? O sea, en términos de las decisiones de políticas, cuando uno decide vamos a tener un proyecto de característica social, pues ¿qué implica tener ese proyecto? Y eso lo hace especial. Y creo que es un proyecto que en términos del sistema educativo nos tendría que hacer sentir también orgullosos, pero que implica un montón de retos, ¿no? Brindar y decidir cómo distribuir los recursos, cómo asegurar pues condiciones mínimas para el aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, trabajamos con esa premisa del estudio de caso que lo hacía especial, ¿no? Y esa fue como la base, con esta parte de lo cual y al recuperar lo que nos decían los actores. ¿Qué actores? Estudiantes, autoridades de la universidad y profesoras y profesores, ¿no? Y en lo cuantitativo, como les comentaba, a través de los datos. Solamente mencionar a qué estudiantes o cuáles fueron nuestros grupos para entrevistar. Cuando trabajamos la parte cualitativa, pues los dividimos de esta manera, ¿no? Para tratar de tener esta integralidad. Entonces consideramos estudiantes que habían egresado de telesecundaria, de secundaria técnica, aquellos que venían de los municipios más pobres del país, los que tenían los mejores promedios también de las entidades federativas, para identificar pues, los distintos discursos y las distintas narrativas que hay detrás de estos actores, bueno, de los estudiantes en manera específica. Entonces, eso como de la parte metodológica, nada más resumí, trabajamos con un diseño mixto, un enfoque mixto con un diseño de estudio de caso. ¿Y qué repasamos en términos de la política? También cuando trabajamos investigación en políticas públicas, pues un elemento central es reconocer de dónde vienen las trayectorias. Nosotros estamos en una política educativa de manera particular, una política para la equidad, pero si uno habla de política de salud hay trayectoria, política agrícola hay una trayectoria, desde dónde inician o cuándo se comienzan a tomar decisiones en las distintas agendas. Nosotros exploramos o nos fuimos trabajamos la historia del bachillerato, pero en específico ubicamos que desde los 90 hasta la actualidad un tema central en la agenda nacional pues es la equidad en la educación y de manera particular en la educación media superior. ¿Cuáles son los conceptos que están detrás de estas intervenciones de gobierno? O sea, ¿cuál es igualdad de oportunidades? Es decir, lo que podemos concluir en términos de esta revisión es que el propósito para fortalecer la equidad educativa del Estado mexicano se sustenta en el paradigma de la igualdad de oportunidades educativas. Y eso implica tener en mente un proyecto de Estado y un proyecto de gobierno y un proyecto de escuela mexicana. Pero adquiere distintos matices. Entonces, lo que ustedes pueden ver en términos de líneas y de los sexenios, aquí lo dividimos por sexenios, aunque no necesariamente las políticas siempre se entienden por sexenios, o los aspectos relevantes, lo que vamos a identificar pues son un conjunto de conceptos y de ideas que están presentes, como la equidad, qué significa la equidad, la calidad, la justicia. Cuando decimos vamos a buscar bienestar, como es la parte central de este gobierno, ¿no? El concepto de bienestar. ¿Qué pensamos cuando estamos hablando de bienestar? Y diríamos que las acciones se han concentrado esencialmente en ampliar la cobertura, ¿no? Es decir, que más jóvenes tengan la oportunidad de ingresar a la educación media superior, que se ha logrado, sobre todo a partir de 2012, que la educación fue obligatoria, se crean nuevas instituciones, se expande el bachillerato. Entonces, ese es un tema, cobertura. ¿Qué otra acción? Becas, ¿no?
prácticamente desde Vicente Fox hasta Peña Nieto, el programa estrella, ¿no? Fue el programa nacional de becas que tenía alcance prácticamente a todos los niveles educativos. Ahora está el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, pero la lógica es la misma, ¿no? Que es una lógica de redistribución, de apoyar a los jóvenes con un ingreso, sobre todo aquellos que tienen más dificultades. Y también observamos algunas acciones de carácter pedagógico, más asociados a la reforma integral de la educación media superior, que se llevó a cabo en 2012 con muchas resistencias también de parte de algunas instituciones, pero que buscaba establecer un marco de competencias educativas común para todo el sistema bachillerato. Entonces son, en resumen, como aquellas acciones que el Estado mexicano ha buscado atender, ¿no? Ahora, eso pasa en términos de las decisiones. ¿Cómo entendíamos o nosotros discutíamos cómo abordar el estudio de la inclusión educativa? Y aquí identificamos dos categorías teóricas y este proceso nos llevó mucho tiempo. Fueron casi 2 años, ¿no?, de discusiones en seminarios con otros colegas, de algunas lecturas revisadas, pues también de nosotros tomar seminarios. Yo tomé un seminario en el ISUE, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad en la UNAM, que me ayudó mucho también a tratar de entrarle a este tema de una mejor manera, por lo menos más sistemática. Y lo que observábamos es que podíamos construir dos categorías teóricas y que están en una relación, como ustedes pueden observar, que tiene que ver con la desigualdad y la meritocracia, por una parte, y la equidad y la justicia, porque insertamos este fenómeno, como lo comentaba, en una lógica de desigualdad, en un problema público muy complejo que es la desigualdad, y que desde la investigación educativa hay muchos trabajos, hay bastantes trabajos, más o menos desde los años 70 se comienza a investigar sobre la desigualdad educativa, y de manera más reciente hay una discusión muy fuerte en torno a la meritocracia. No sé si ustedes lo han escuchado, estén familiarizados, pero podríamos decir, me regreso y me voy a callar ahorita, me regreso, que asumimos la meritocracia como una especie de sistema social. Es decir, ¿cómo lo podemos hacer evidente? ¿Quién se atrevería quizá a cuestionar? Sí los hay, por lo menos en la literatura, pero quizá en el imaginario colectivo, que tú no hagas un examen de ingreso para entrar a una institución educativa. ¿Y quién cuestionaría que el estudiante que tuvo el mejor promedio tenga la oportunidad de entrar y aquel que tuvo el peor promedio pues no tenga? O sea, ¿quién va a decir es injusto que el que tiene el peor promedio no entre? Pues no, porque lo que la gente defiende es no le echó ganas o no se esforzó, ¿no? La lógica del esfuerzo. Y lo que esta literatura trata de cuestionar es justo estos mecanismos o estos discursos en torno al mérito, en torno al esfuerzo individual para lograr algo. Y que si profundizamos en realidad es propio de las sociedades pues capitalistas. O sea, tú te esfuerzas y tienes porque lo hiciste bien, no tienes porque fracasaste. Y entonces el Estado no asume su responsabilidad, y ese es un argumento que tratamos de defender y que todavía lo estamos tratando de entender. Y en la educación es similar, o sea, quienes entran los mejores. Entonces, si entran los mejores, pues asumimos que los estudiantes tienen todas las capacidades para ser exitosos, y que si el estudiante truena en matemáticas o en física o en química fue porque no estudió lo suficiente. Entonces, nos retroalimentamos en una parte de esa literatura y que está muy asociada a la igualdad de oportunidades, por cierto, y el otro eje de equidad, justicia, que aquí recuperamos o tratamos de resumir en estas 3 vertientes. Cuando uno hablaba, o sea, de equidad, teóricamente hay como un impulso muy fuerte a visualizarla desde estas 3. Hay varias perspectivas, ¿no? Y a lo mejor aquí no se ve casi, ¿verdad? Ya vi el profe que no. Que tiene que ver con la distribución, es decir,
¿qué entendemos para empezar, ¿no? Cuando hablamos de equidad, una forma quizá sencilla de entenderlo es compensar diferencias, ¿no? Por supuesto que es un concepto que implica una discusión pues cuidadosa, ¿no? Pero en términos de lo que nos interesaría para el seminario y para lo que queremos discutir es cómo desde la educación, cómo desde una intervención de gobierno podemos compensar las diferencias históricas en términos socioeconómicos, culturales que traen nuestros estudiantes cuando ingresan a la escuela. O sea, ¿qué podemos hacer para lograr, pues, tratar de compensar todas esas dinámicas de desigualdad estructural, ¿no? Que nos acompaña incluso desde antes que nacemos? Entonces, hay como distintas aproximaciones. Nosotros escogimos estas tres perspectivas en donde yo diría que de las más importantes es la distributiva, es decir, compensamos diferencias en la medida en que el Estado otorga ciertos beneficios a aquellos sectores más desfavorecidos. ¿Y cuál es el mejor ejemplo en términos de política pública? Las becas, que es una forma de redistribución. Y aquí, quien quiera profundizar más en esto, pues a quién leímos o tratamos, cuando digo leímos es que todavía incluso lo seguimos leyendo, a John Rawls, a Amartya Sen, a Martha Nussbaum, ¿no? Que tratan de explicar cómo el Estado tiene la capacidad para redistribuir y que implica, si uno ya se mete más a un tema incluso fiscal, ¿no? Porque la visión más económica trabaja también con esos temas de cómo se redistribuye el recurso, pero lo más importante es pensar cómo el Estado tiene que atender a los más necesitados. Y entonces aquí es cuando vienen las resistencias de los que a lo mejor no están tan necesitados. Y de, bueno, ¿y por qué a ellos? Cosa a lo mejor con las cuotas, bueno, ¿por qué a lo mejor los estudiantes indígenas tienen ciertos beneficios que el resto no tenemos? ¿No? O ¿por qué becas este discurso que yo no lo comparto a los chicos del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro? Este es un ejemplo también de redistribución, ¿no? Que el Estado da a estos estudiantes que egresaron, que no tienen trabajo y que si a lo mejor ustedes han escuchado a sus familias de por qué se da dinero a esos jóvenes. Entonces son resistencias que generan también las decisiones de gobierno, pero que es una forma de compensar las desigualdades históricas. Otro tiene que ver con el reconocimiento. Aquí está muy situado en los recursos, yo diría en la parte más del ingreso, ¿no? Económico como tal. Y aquí cuando hablamos de reconocimiento, planteamos más o pensamos más en términos simbólicos. Y este es un discurso que no es tan económico. Por ejemplo, Rawls es pues filosofía económica, filosofía política, Amartya Sen también es economista, pero sus principales como proponentes es Nancy Fraser, Alfred Honneth. Ellos trabajamos más en elementos simbólicos, es decir, si uno piensa a lo mejor en las luchas raciales, ¿no? En las luchas de género, que a lo mejor ahora ya no hay, las mujeres no tenemos tantas dificultades para ingresar a la universidad, aunque sí para buscar trabajo, porque los hombres siguen ganando más que nosotras, aún desempeñe uno la misma actividad, y estos techos de cristal y bueno. Pero el reconocimiento parte del valor simbólico de los individuos. No es lo mismo pensar en redistribuir becas, ¿sí?, que pensar la equidad en términos de reconocer que las personas hablan una lengua, de reconocer que son diferentes y que esa diferencia tiene que aprovecharse en el aula. O sea, eso no es lo mismo. Uno puede dar becas y dinero y redistribuir, pero mientras no reconoces la diferencia, la diversidad, la igualdad, bueno, a lo mejor ahí me podrían cuestionar por la igualdad, pero la diversidad, entonces no avanzamos en términos de justicia. Por eso este paradigma de reconocimiento cuestiona eso de la distribución, ¿no? Que tú redistribuyes recursos, pero no tomas en cuenta estas luchas culturales. O
como entras a la universidad, a lo mejor, pero hay acoso, ¿no? En ese ejemplo, por el tema del reconocimiento. O ahora, luego, ¿cómo lo vimos nosotros en términos del trabajo cualitativo? Que observábamos, por ejemplo, que los profesores sí están conscientes de la diversidad y creo que la mayoría están muy comprometidos con el proyecto educativo de Chapingo, pero decían, yo no sé cómo atender la diversidad en el aula. O sea, cuando tengo estudiantes que se sientan hasta atrás, yo no sé por qué se sientan hasta atrás, muchos nunca hablan incluso. Cuando vamos a veces con otro tipo de profesores nos dicen, yo lo que he hecho es un trabajo muy personalizado y los estudiantes a veces no hablan porque incluso no han desarrollado totalmente el español, porque son estudiantes que son hablantes de lenguas indígenas. Entonces, esta parte del reconocimiento y pensar el reconocimiento ya en términos educativos es un elemento que nos invita a reflexionar. Y el último que diría sobre el reconocimiento, y ya también para ir cerrando mi parte y darle la palabra al profesor Roberto, es en términos del modelo de ingreso de Chapingo. O sea, ¿cómo vemos? Chapingo tiene una composición, tiene un elemento de distribución en la medida en que otorga becas, hay dormitorios, están los viajes escolares, que para los chicos es como lo máximo, o sea, es de los principales aprendizajes que para ellos generan y les cambian la vida. Y está la parte del reconocimiento en términos de cómo generas un modelo de ingreso que reconozca y que considere la composición heterogénea del estudiantado, ¿no? Por eso hay el modelo de ingreso que el profesor quizá comente ahora, pues tiene que ver con la variedad de las características de los estudiantes y reconocer que todos tienen derecho. Y finalmente un modelo, nada más lo comento, no lo exploramos, pero que también es un acercamiento a la equidad con la participación, que diría que la compensación de las diferencias y el logro de la justicia no solamente parte de la distribución más justa de los recursos o del reconocimiento de las diferencias, sino de que los estudiantes y las personas, los individuos, los sujetos, podamos decidir sobre nuestras vidas. Por eso es una visión más política de la equidad, o sea, que tú puedas decidir, que creo yo que aquí en parte Chapingo lo tiene por todo el poder, lo diría así, que tienen los estudiantes en la definición de autoridades, por ejemplo. Entonces la participación es otro elemento que nosotros ya no exploramos, pero que está en el debate sobre esto. Entonces, diría como para cerrar esta parte de dónde surge el proyecto, que esto fue lo que nosotros construimos para tratar de responder estas preguntas, de cómo entender la exclusión y el proceso de ingreso aquí en la universidad, y pues el profesor se va a enfocar más ya en parte de los resultados que hemos logrado. Entonces. Bien, Ana, gracias. Y bueno, me disculpo si me tengo que salir en un momento. Sí. A ver si puedo. Gracias. Se me hace que no tiene HDMI este. Déjame ver. ¿Qué necesitas un adaptador? Sí. ¿De qué? Es para una USB. Es que no tiene mi máquina. ¿Eh? Es tipo C, ¿no? Sí, no, ni tiene tipo C, es H, es... Ah, sí, que aquí, perdón, aquí tiene. Sí, aquí tiene. Ah, ok. Bueno, mientras aquí se acomoda la maquinita, les platico. Pues como verán, el asunto no estaba sencillo. Toda esta parte teórica para mí no era muy emocionante. Yo traía muchas ideas, estaba en la subdirección, tenía el acceso a los datos. Les he de comentar que incluso yo vine aquí estaba el posgrado aquí en educación, aquí en sociología. Vine a sociología para buscar el apoyo de los estudiantes para que hicieran sus tesis ahí con nosotros y trabajar una serie de cosas que yo sabía que había que seguir una ruta, cómo hacer operativo, cómo actualizar este precepto de la universidad, artículo 132, y al mismo tiempo recuperar ese carácter nacional de la universidad. Entonces la cosa no era sencilla, pero ahí estaban los números. Bueno, y afortunadamente contamos con el apoyo de las maestras de la metropolitana y una fuerza de tarea que se generó
que fue un seminario muy interesante que se desarrolló a lo largo de 2 años y fue dándole forma a todo esto. Mientras tanto, el modelo de ingreso a Chapingo ya estaba corriendo. Y bueno, no les hemos platicado en qué consiste finalmente el modelo del que hemos estado hablando. Y les quiero, bueno, la reserva de que se ve si me funciona la maquinita, está buscando. Lo que planteamos entonces era un modelo que le llamamos un modelo de ingreso por cuotas. Este modelo de ingreso por cuotas consistía entonces en evaluar o considerar primeramente los preceptos que ya estaban institucionalizados. ¿Qué dice el estatuto universitario? Dice que en los chicos que presentan examen de admisión, primer detalle, ya hay un examen de admisión. Y ahí decíamos, no podemos soslayarlo, hay que cumplir con ello, y ahí estaba la meritocracia presente. Hay un examen de admisión. ¿Qué dice el examen de admisión? ¿Qué dice el precepto en la universidad? Podrán ingresar a la universidad todos aquellos que tengan una calificación por arriba de la media nacional. Por arriba de la... Es que este es tipo C, pero no hay entrada de C a este. Este tiene tipo C y tiene entrada para... Ah, se me hace que... Y también tiene entrada para... Se me hace que sí es A ver si lo intentamos. Pero no... Este... Sí, y esa es su entrada C. Pero no tengo entrada C en esta máquina. No, en esta entrada no tengo entrada C. Caray. No tengo entrada C. Sí. Déjame ver. Pues si no, aquí lo vamos platicando. De cualquier manera, nada más era como para respaldar algunos números, pero la idea se puede seguir platicando. Y entonces, fíjense qué pasaba con esto. Cuando se elabora el examen de admisión, dice el precepto, deben ingresar los que obtengan una calificación por arriba de la media nacional. La media nacional se calcula con los mismos muchachos que sustentan el examen. Al sacar la media nacional y consideras desde el que obtuvo más calificación al que obtuvo menos calificación, te resultan promedios pues bastante bajos. Históricamente los promedios para entrar a la prepa, los promedios nacionales rondan en el 3.7, 3.8, no llegan a 4 en preparatoria. En propedéutico anda muy parecido, ligeramente mayor propedéutico. ¿Qué quiere decir entonces? Que los chicos que obtenían arriba de la media nacional ya eran chicos elegibles para entrar, no elegidos, elegibles. ¿Y qué pasaba entonces en el modelo de la universidad? Es que se elegía como elige el Politécnico, la UNAM, la Metropolitana, era elegir a los de más altos resultados, ¿no? Entonces no había en la práctica el precepto del 132, no estaba siendo aplicado. ¿Quiénes ingresaban? Los chicos con las más altas calificaciones. ¿Dónde se guardaba un poquito el precepto del 132? Que había una consideración ahí, donde decía el Consejo Universitario que ingresen 2 indígenas por etnia indígena del país, 2 por etnia, ¿no? Y entonces, pues sí había una situación ahí interesante, y también se decía que ingresen 2 chicos con las más altas calificaciones que provengan de escuelas agropecuarias o forestales. Eso es lo que había antes del 2007. Cuando llegamos con la propuesta del 2008, ya entonces abrimos un poco el abanico y decíamos entonces que había que abrir más puertas y buscamos las figuras que pudieran ser documentables, que pudieran ser revisables, y dijimos, y que se acercaran al precepto del artículo 132, y ahí pues, se plantea la idea de las telesecundarias, de las escuelas agropecuarias, de las escuelas, los telebachilleratos, de los municipios más pobres del país, de acuerdo con la información de la CONAPO, etcétera. Buscamos alternativas, probamos diferentes alternativas, y establecimos una serie de criterios, que quiero decirles que los criterios inicialmente fueron un tanto cuanto arbitrarios, de establecer las cuotas, cuántos por criterio, y en el 2007, en el 2008 probamos algunas diversas alternativas, pero siempre cuidando, fíjense, cuidando de que el criterio meritocrático fuera ligeramente mayor. ¿Por qué? Porque teníamos miedo, debo decirlo así, nos preocupaba que ingresáramos a una cantidad importante de estudiantes con estas cualidades de vulnerabilidad social, y que a la hora de la hora los trajéramos aquí y que nada más como en los hoteles, esos no, que entras y nomás sales, o sea, nada más entras por la puerta giratoria, y así como los ingresamos, así los tenemos a estar sacando de la universidad, porque la eficiencia terminal iba a ser muy baja, porque sabíamos y reconocíamos que la universidad no estaba preparada para ello, y no tenía una serie de estrategias y de políticas
encaminadas ahora a la permanencia. Podíamos resolver el ingreso, pero no la permanencia. Y entonces, en ese momento quisimos ser cautelosos y planteamos un ingreso mayoritariamente con un criterio que se llamaba el criterio de selección por entidad de la República, por Estado de la República. Y entonces así comenzamos. El criterio por Estado de la República no era cualitativo, era un criterio evidentemente meritocrático, era las mejores calificaciones de los chicos de los estados de la República. Cuando se implementa esta situación, también reconocemos, hicimos algunos ensayos y veíamos, por ejemplo, que nuestra propuesta era multicriterio, porque, por ejemplo, un muchacho de Oaxaca, una vez logrado el requisito de tener una calificación por arriba de la media nacional, ese chico se podía formar en diferentes filas, en diferentes puertas, yo le decía, ¿no? Él podría ser, por ejemplo, si era el mejor de su estado de la República de Oaxaca, pues ingresaba. Vamos a suponer que no ingresa. En la primera vuelta, en el primer criterio no ingresa porque pues adelante de él había otros que tenían mejores calificaciones, pero ese chico no quedaba fuera de la posibilidad. Entonces ese chico se reconocía como integrante de una etnia indígena y se formaba en la siguiente fila. Y podría ingresar como indígena, posiblemente no, pero ese chico venía de una telesecundaria y se formaba en la siguiente fila y posiblemente no, a lo mejor sí entraba. Y si no ingresaba por telesecundaria, se formaba porque provenía de un municipio pobre y donde más municipios pobres hay en Oaxaca, según ¿no? Entonces, resulta entonces que había esa posibilidad y eso permitió que algunos estados de la República, como Oaxaca, como Chiapas, como Veracruz, el estado de Hidalgo, empezaran nuevamente a recuperar sus matrículas dentro de la universidad. Cosa curiosa, por ejemplo, en el caso del Estado de México, la mayoría de los chicos concursaban o competían, por llamarlo de alguna manera, meritocráticamente, básicamente por una puerta, por la puerta de ser el mejor en términos de su examen de admisión, porque no había telesecundarias, no se reconocían como indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues nosotros planteamos que había una suerte de competencia meritocrática, pero cuando menos con su par, y de esa manera se modifica radicalmente la matrícula de la universidad y logramos el primer objetivo. El objetivo era recuperar el carácter nacional de la universidad con presencia de estudiantes de todo el país, nuevamente. Y por otra parte también se incrementaron las cifras en la parte de ingreso de jóvenes indígenas que se reconocen como indígenas y ya tenemos la presencia de los demás criterios, telesecundarias, etcétera. Planteamos un criterio que le llamamos ingreso por media regional, porque resultaba entonces que cuando teníamos un último criterio de todo lo que se iba generando hasta cumplir con la meta de matriculación, al final, ¿qué pasaba? Al final pasaba que nos quedaban un número importante de lugares por cubrir en Chapingo para ingresar, que podía ser entre 250 a 300 lugares, y entonces se decía que ahora sí, al final de los finales, se ingresara exclusivamente por calificación, vinieran de donde vinieran los chicos. Y el Consejo Universitario aprobó esa alternativa en el 2008, y al siguiente año, en 2009, dijo, no, el criterio final, que se desaparezca, y sería una segunda vuelta, es decir, con los últimos lugares, dijo, volvemos a aplicar el criterio indígena, telesecundaria, lo mismo, una segunda vuelta. Y entonces lo que ocurría es que el número de chiquillos, el número de muchachas y muchachos a prepa que ingresaban únicamente por calificación se redujo como a 150. Todos los demás eran bajo algún criterio. Y entonces así estaba el resultado. Nos parecía que la propuesta había cumplido con su objetivo, pero ahora tenemos el siguiente problema. El problema es que cuando le damos seguimiento a las matrículas, el primer criterio que nos llamó rápidamente la atención fue el criterio de ingreso por municipio pobre. A la vuelta de 3 años, solamente del 100% de chicos que ingresaron por criterio municipio pobre, solamente persistía el 30%, el 70% ya no estaba en la universidad. En el primero o segundo año desapareció. Y así como comento esto, bueno, tenemos en el libro se documentan, además es una provocación para que revisen el libro, pero realmente ahí está documentado en las trayectorias académicas cómo se fue comportando cada uno de los criterios a través del tiempo.
no voy a decir nada nuevo, el criterio por ingreso por Estado de la República, que era un criterio básicamente meritocrático, es el que siempre mantuvo las tasas de eficiencia terminal siempre las más altas. Hay un detalle interesante, el criterio de telesecundaria, que eran chicos que ingresaron con una media nacional pues relativamente baja, telesecundarias, fueron los que mostraron la tasa de recuperación académica la más alta. La más alta. Esos chicos a la vuelta en el segundo semestre de segundo año, en el cuarto semestre, si querías localizarlos solamente por calificación, ya no los distinguías. Es decir, ya se mezclaban con los chicos de los estados de la República, se mezclaban con los chicos que habían ingresado por calificación, ya no distinguías por calificación. En cambio, un poquito antes, sí, en primer año era contundente. ¿Eso qué nos llevó? Nos llevó, y gracias también a la ponencia que hizo la maestra Marisol, la doctora Marisol, donde hablaba ella sobre la importancia de focalizar una serie de apoyos dirigidos a la permanencia en cualquier institución. Decía, primer año en una institución es fundamental. Y bajo ese precepto nosotros dijimos, vamos a focalizar una serie de recursos humanos, económicos, intelectuales, de apoyo, para dar acompañamiento a los jóvenes durante el primer año de la preparatoria. Y empezamos a hacer una serie de ejercicios con ellos, implementamos el programa de tutoría de pares, que fue muy importante, donde se tuvo una fuerza de tarea como cerca de 130 chicos de las licenciaturas para apoyar, y tuvimos resultados importantes en esa parte, con acompañamiento de pares. Además, se implementó un programa específicamente en las áreas conflictivas, en las áreas complicadas como matemáticas. Se tuvo ahí un programa con los profesores de matemáticas para apoyar esta área, y tuvimos resultados importantes. Lástima que ahí tuvimos la fortuna y la desdicha al mismo tiempo, la fortuna de que vino ¿cómo se llama? Gato político, un diario, pues, a documentar la experiencia. Animal político, gato político, animal político. Y le parecía interesante la experiencia y la documentó, entrevistó a profesores, estudiantes, muy bien, pero el título que le puso al video, que por cierto andan por ahí en YouTube, no me gustó nada, porque eso nos generó un problema con los matemáticos, porque le puso los mejores maestros de matemáticas con los peores alumnos de la universidad. Así era el título, y pues eso nos generó un conflicto. Pero aún así seguimos trabajando con estudiantes de apoyo de pares. Entonces se dan cuenta, por una parte eran los profesores, por otra parte era también el apoyo de estudiantes pares, pero al mismo tiempo en el 2008 trabajamos en una propuesta de modificación del reglamento académico. Ustedes recordarán que el reglamento académico de Chapingo era militar y traía una tradición militar, y esa tradición militar permeaba la normatividad. Nosotros decíamos que teníamos un reglamento con características más bien expulsoras en Chapingo. Y entonces hicimos una propuesta de modificación del reglamento que desafortunadamente tardó mucho tiempo en aprobarse. Se aprobó hasta el 2019, la trabajamos en el 2008, se aprobó hasta el 2019, pero esa propuesta era parte del acompañamiento normativo. ¿Cómo hacemos una propuesta de reglamento que acompañe y que vaya en congruencia con esta propuesta de ingreso? Y bueno, la propuesta, comentábamos con la maestra Ana, que esta propuesta de reglamento académico nuevo, ahorita ya tenemos una generación de toda la prepa tiene el reglamento académico nuevo 2019, y ahorita ya tenemos una generación en cuarto año, en primero de licenciatura, con chicos que se les está aplicando la propuesta de reglamento nuevo 2019, y tenemos ahorita los de quinto, sexto y séptimo año con la propuesta antigua de reglamento. Entonces vamos a hacer un trabajo de investigación para valorar qué es el impacto que está teniendo el nuevo reglamento en comparación con el viejo reglamento, porque consideramos que el reglamento que propusimos tiene mucho que ver con esta idea de fortalecer la permanencia de los jóvenes bajo estos criterios de ingreso. Entonces, por otra parte, el programa de tutorías que implementamos no fue azaroso. Lo que hicimos fue, a partir de los resultados del examen de admisión y con un examen que hacía el área de matemáticas, seleccionamos un grupo de muchachos, aproximadamente de una población de 1,200, seleccionamos como 350, que eran los chicos que mostraban serias deficiencias en el aprendizaje de las matemáticas. A esos jóvenes son los que seleccionamos. Una vez que los seleccionamos,
por criterio de habilidades numéricas y habilidades matemáticas, una vez seleccionados, nos pusimos a averiguar quiénes eran y nos encontramos con la sorpresa que la gran mayoría eran los chicos que habían sido identificados como chicos indígenas de municipios pobres y de telesecundarias. O sea, sí había congruencia entre la situación académica que mostraban y de dónde venían, ¿no? Lo que mostraba, lo que decían, nos decía, era como parte de ese capital intelectual que traen los chicos, y que bueno, por eso ahí decíamos, bueno, tendríamos que focalizar y hacer este trabajo redistributivo, como mencionan los autores, pero no de manera azarosa, o así, digo, de manera, digamos, así como sin algún criterio, ¿no? Y eso fue lo que estuvimos trabajando con esos resultados, y bueno, en el libro lo comentamos, cuando también en ese momento con todo este trabajo tuve también el gusto y el privilegio de ser director de la preparatoria, y cuando comenzamos con el proyecto, ya en la parte final, recibimos a la preparatoria con una eficiencia terminal de 43%, una eficiencia muy baja. Mientras que la UNAM tiene en sus preparatorias una eficiencia que anda más o menos en el 60%, nosotros tenemos el 43%. Y los resultados que logramos entregar en el 2019, todavía no avisorábamos la pandemia, todavía no, se logró incrementar con base en esas estrategias de permanencia, se logró incrementar hasta un 57% la eficiencia terminal. Y eso nos mostraba, a nosotros nos decía que el trabajo pues iba caminando, creemos, de una manera adecuada. Seguíamos teniendo una parte muy débil, que era justamente la parte de sensibilización de los profesores. Lo que comentaba hace rato Ana, decíamos, ¿cómo hacer para que el profesor pudiera materializar esta idea de que sepa que frente a sí, en un grupo académico, no tiene a un grupo de estudiantes que fueron seleccionados por haber sido los mejores en el examen de admisión, sino que tenía chicos de todos, chicos con promedios, con niveles académicos altos, medianos y bajos? Eso es una cuestión muy problemática en la universidad. Y entonces nos parece que donde nos quedamos cortos fue en ese trabajo permanente de habilitar, de sensibilizar a los profesores. Hay quien lo hace, hay quien no lo hace, ¿no? Y creo yo que sigue siendo como la parte que adeudamos con base en esta propuesta metodológica. Por otra parte, les quiero comentar que cuando la propuesta se presentó en el Consejo Universitario, ahí se señalaba que esta propuesta debía ser revisada cuando menos cada 5 años. Y la propuesta, al menos por parte de la universidad, pues no ha sido evaluada. Creo que el trabajo más cercano es este libro, ¿no? Y aprovechando entonces este libro, que buscamos que no fuera un libro básicamente teórico, sino fuera un libro de consulta, con datos, con gráficas, con resultados, etcétera, etcétera, que fuera un libro de referencia, pues nos dimos a la tarea de promoverlo, de trabajarlo a nivel del Consejo Departamental de la Preparatoria para la toma de decisiones. Lo pedimos un espacio para presentarlo en el Consejo Universitario para que conocieran las propuestas, y el Consejo Universitario básicamente lo que nos planteó es asignar un presupuesto, nos asignó $500,000 para el pago para continuar con el proyecto de tutorías, y que a los chicos tutores de especialidad se les diera una lanita, un dinerito para que apoyaran y apoyaran una serie de materiales. O sea, pero creo yo que pues sí está bien, o sea, sí está bien que te asignen un dinerito para esto, pero me parece que se pierde de vista la parte cualitativa y la parte de la intervención que debe de hacer la universidad para poder. Entonces decimos que hace poquito nos entrevistamos con una persona de España que leyó el libro y dice, oye, esta propuesta la podríamos replicar. Le digo, pues con un presupuesto como el de Chapingo, con un ingreso, un costo per cápita de estudiante de Chapingo, pues posiblemente sí. Se me hace que en otras condiciones se me hace complicado. Es decir, si seguimos pensando que lo que resuelve el problema de esto es solamente el dinero, pues definitivamente que no es sencillo el asunto. Entonces, esta fue un poco la experiencia, y fue una experiencia bastante interesante, y el libro, como dice el maestro, está calientito, y siempre agradecemos mucho los espacios que tenemos como este, maestro, para platicarlo. No, yo voy a decirlo así, no tanto es el glamour de presentar el libro, es la posibilidad de comentar la experiencia, y si se tiene la posibilidad de que
las prácticas que aquí implementamos, las experiencias que tuvimos, las pudiéramos formalizar y en su caso institucionalizar como lo hicimos en el 2007 con el modelo de ingreso, creo yo que no hay que estar descubriendo la preparatoria de la universidad cada rato, ¿no? Ya hay experiencias que se han creado y que se pueden retomar, ¿no? Entonces, me parece que yo por donde quiero caminar aquí en el tiempo que me resta en la universidad es en la posibilidad de poder institucionalizar algunas buenas prácticas académicas que se trabajaron en esta experiencia y que pues pueden serle de utilidad a la preparatoria y por consecuencia a la universidad. Eso sería así en términos generales lo que hicimos y la experiencia que tuvimos. Híjole, pues muy interesante el trabajo que nos presentan, sobre todo porque nos particulariza, ¿no?, directamente a la experiencia que tenemos dentro de nuestra propia universidad. Bueno, los procesos que ya vemos que no son ni tan líquidos ni tan claros, ¿no? Pero bueno, les abrimos el espacio para comentar las preguntas. Adelante. Gracias. Quiero comentar una situación que pasó en la secundaria. Fue gente de Chapingo a visitarnos para inscribirnos en Chapingo. Eso ya tiene algún tiempo. Pero fue una situación, y yo estaba en Chana, no era una, o no sé, en ese tiempo sería un municipio bajo. Entonces, yo creo que, y muchos de mis compañeros de secundaria se vinieron para acá. Fue una, no sé. ¿En qué año fue eso? ¿Vale? ¿En qué año fue eso? Lo voy a investigar, no me acuerdo. No, porque esta propuesta comenzó a operar a partir del 2008. No, entonces ya es mucho antes. Muchos de mis compañeros que éramos italianos, vamos a decirle, de la franja, se vinieron para acá. Muy emocionados, ¿no? Me decían, nos están explotando. Yo todavía no entendía bien porque luego entraron. Entonces, bueno, fue una situación que nos llegó y nos trajeron hasta acá. Fueron 2 alumnos y nos llevaron, nos recorrieron todo. Fueron a todas las escuelas cerca de ahí. Y fue una experiencia muy interesante, ¿no? Y mucha gente sí se aprovechó para venir para acá, ¿no? En ese tiempo no me imagino cuáles serían las características de meritocracia, pero yo creo que era más complicado, ¿no? Pues sí. Yo creo que era más complicado. Y a veces me hizo muy largo el camino, no descoco cómo voy a llegar, ¿no? Ahorita. Sí. Ya le di vuelta, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que sí es interesante este aspecto de hacerlo más, no sé si podríamos llamarlo democrático, ¿no? Democrático, la situación de que se entre gente de todos los lugares. Y mi pregunta sería en esto. Ahorita vino el doctor Maximino, que es muy importante, dice, pues muchos estudios que hicieron que resuelvan problemas. Usted me comenta, dice, bueno, hablamos con muchos estudiantes de aquí del doctorado de educación para resolver estos problemas. Sí, hubo tesis que les ayudaron a resolver, o realmente no llegaron a ese nivel. Hoy es posible, ¿no? Sí, hubo trabajos, algunos trabajos, pero muy pocos trabajos. Yo creo que una de las cosas que adolece la universidad, no sé si todas, pero voy a hablar por la que conozco, que es esta, es que hay mucha información que se va generando, pero que poco utilizamos, ¿no? Y que debiera ser motivo, la UNAM tiene su propio centro de investigación sobre la universidad, o sea, tiene que haber un espejo donde nos podamos ver, ¿no? Y aquí en Chapingo, pues ha habido algunos intentos, pero no hay propiamente un centro de investigación sobre la universidad, propiamente hay trabajos dispersos. Y nosotros a partir de este trabajo, justamente este trabajo, conformamos un grupo de trabajo con profesores de Chapingo y de la metropolitana, donde estamos dándole seguimiento a una serie de acciones, pero fue resultado precisamente de esto. Entonces, creo que apenas estamos fortaleciendo esa cuestión, ¿no? Sí. 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 Gracias. Doctor, bueno, pues muchas felicidades. Gracias.
Las cosas, de verdad es que no sé cuántos años hayan llevado así, pero excelente trabajo. En términos de lo que usted comenta, que quedan de bien la situación de la sensibilización con los profesores, ¿qué han pensado? ¿Cómo se hace ese acercamiento con ellos? ¿O cuál sería la estrategia para que el profesor también pudiera apoyar o acompañar a los estudiantes a que este proceso sea concluido? Hay una serie de tradiciones en la universidad que a veces es un poco difícil. En tanto tradiciones, es difícil un poco como ir a veces en contracorriente, pero déjenme comentar tres cosas. Una es, cuando los chicos ingresan a la universidad, aquí en Chapingo, pues hay todo un protocolo y todos los chicos los llaman al auditorio principal y el rector en turno, quien esté a la autoridad, les dice: chicos, ustedes fueron los mejores seleccionados de un examen de admisión, etcétera. Les digo: no les digan eso no es cierto. Si a los chicos les dijeran: mira, sabes que en sobre cerrado tú ingresaste, pues, y la universidad te da una oportunidad, pero mira, tú vienes deficiente en esto y en esto y en esto. A él ingresaste porque Chapingo te dice que tú eres un buen estudiante, pero traes estos problemas. Pero si les dicen luego que eres el mejor de los mejores, ya torció el asunto, primero. Y también, si eso lo supieran los papás también, decimos, tiene que cambiarse la estrategia de cómo se da ese proceso de inducción. Hay un mal proceso de inducción, mal enfocado, quiero decir. Y pasa, no digo lo mismo, pero creo que el trabajo que yo comento es que tendríamos que implementar también un proceso de inducción del tipo de estudiante que tiene la universidad con los propios profesores. Yo creo que los profesores están muy receptivos en ese sentido. Y al mismo tiempo, porque estamos ahorita en la preparatoria en un proceso de modificación o de actualización del plan de estudio. Recordarás, profesor, que nos quedamos parados ahí en el 2019. Y lo que nosotros insistimos es que este tipo de experiencias que tenemos deben ser incorporadas en la reestructuración de un plan de estudio. Y las ideas no son malas. Por ejemplo, déjenme comentarles, en el plan de estudio actual de preparatoria no tenemos una asignatura o un espacio de tutorías, cosa que sí la tenemos en propedéutico. Propedéutico son chicos de 18 años, los de prepa son chicos de 14 años. Irónicamente, quien más requeriría un proyecto, un acompañamiento de tutoría, deben ser los de preparatoria. Y tenemos que actualizar eso. Una, dos. La experiencia que tuvimos con los matemáticos fue bien interesante porque los matemáticos nos decían, bueno, déjenme decirles aquí, si me dan ese pequeño espacio, hicimos un pecadillo en esta experimentación. Hicimos lo siguiente. Lo que yo hice fue que le pedí a la dirección académica en el ingreso 2000, como en el 2013 más o menos fue el ingreso, que a todos los chicos que habían sacado un resultado de matemáticas bastante bajo, los más bajos, que los sacaran de esa lista, los pusieran aparte. Y con esos muchachos que fueron como 300, maestro, hicimos 6 grupos de preparatoria. 6 grupos de preparatoria con los promedios más bajos. Pero eso nada más lo sabíamos 3 personas, el director general académico, el de cómputo y yo. Y en esos grupos buscamos a los profesores que tenían los mejores, la mejor actuación en la parte matemática, ¿no? Que sabemos que no eran los típicos profesores aquellos tremendos y que sabíamos que eran los que reprobaban el 70%, etcétera, etcétera. Noche mil, ándale. Y entonces lo que hicimos fue, asignamos el grupo, pero el profesor no lo sabía. Y empezamos a trabajar con ellos y asignamos tutores pares y fuimos dando el seguimiento. El comentario al final era que decían los muchachos, los profesores nos decían: Roberto, el grupo que me asignaste viene malísimo en matemáticas, no sabe matemáticas, no sabe sumar, no sabe matemáticas, pero trae unas ganas, ¿sí me explico? Trae unas ganas, y yo lo cito a todas horas y les doy clases extras y a todas vienen. Y terminamos el semestre y me dicen, y les digo: ¿y qué vas a hacer? ¿Los vas a reprobar a todos? Dicen: no, pero déjame los otros semestres, fíjense, déjame los otros semestres. Entonces, ¿cuál era la moraleja que sacaron algunos matemáticos? Es: a estos jóvenes, dales una oportunidad, porque el problema no lo resuelves con la beca. No es que les sigues la beca y automáticamente al día siguiente ya son chicos que ya todos lo saben porque tienen una beca. No es cierto. Dales una oportunidad. Entonces todos decíamos, si en el plan de estudio de preparatoria consideramos una modificación en la parte matemática para que sean evaluados de una manera diferente y que tengan una actividad adicional reforzando matemáticas, estamos hablando entonces de chicos que muchos de ellos posiblemente sí logren quedarse, que logren estar y pasar a segundo año, etcétera, etcétera, ir
¿cómo se llama? Nivelarse con el resto, ¿no? Entonces, aquí se hablaba entonces, el caso de los matemáticos, algunos matemáticos hablaban de una manera diferente de abordar la matemática en primer año, ¿no? Quizá comenzar no con álgebra propiamente dicho, sino quizá comenzar con aritmética, ¿no? Entonces, sí, es la parte que yo creo que nos falta muchísimo, ¿no? En la parte normativa creo que ahí está bien, la parte de los chicos, de los tutores pares, la experiencia fue buena, es que los chicos están totalmente dispuestos. La parte, nos parece que la parte que está faltando es esa, la parte, bueno, la parte normativa en términos del plan de estudio y la parte de sensibilización con los profesores. Sí, es la que nos faltaría para poder pensar en una situación diferente con esos jóvenes que vienen y que pues la idea no es traerlos de Chiapas, de Oaxaca, y así como llegan, regresarnos otra vez, porque además los regresas con un estigma, ¿no? Les dijiste que era el mejor y ahora resulta que lo corres de la universidad, ¿no? Sí. Interesante. ¿Alguien más? Sí, maestro. Me parece muy interesante la investigación. Gracias por compartir el archivo. Yo quiero decir que cuando leí el título no me pareció como muy atractivo. Es complejo el tema, es de mucha profundidad, está muy interesante. Yo creo que esta experiencia que tiene el doctor vale mucho la pena, no solamente darla a conocer, sino reconocer cómo tiene que ser una persona que administra un plantel, porque no tiene, un administrador de planteles es complejo. Toda esta herencia que usted nos platica de Chapingo, del modelo militarizado, ¿no? Y tratar de construir otra manera de concebir al estudiante es muy importante. Y a mí me hace mucho reflexionar lo que ustedes han estado construyendo. Poder traer a Chapingo cuotas le permite a los propios alumnos aprender más. Yo estudié en la UNAM la licenciatura, y cuando estaba en la licenciatura pues me encontré un mosaico muy rico de compañeros, porque tenía compañeros que uno venía de Baja California, de Jalisco, otros de Yucatán, y esa variedad era muy interesante. No había una mayor riqueza, la mayoría era pura chilangada, ¿no? Pero ellos nos daban muchas ideas muy distintas del pensamiento y de ver la sociedad. Yo soy sociólogo. Y al haber tenido un examen y haberlo aprobado para entrar a una institución, eso le da al estudiante como cierto reconocimiento a la persona misma, a la familia, ¿no? Ya hay un reconocimiento que incluso se palpa, ¿no? Por ejemplo, mis padres no acabaron, mi papá acabó la primaria, mi mamá no. Entonces, el haber tenido un hijo que entraba a la universidad era muy satisfactorio para ellos. Y entonces, para mí traía una carga de hacer algo diferente, en donde no tenía con quién poderme ver como espejo. No tenía ni familia profesionistas, menos relación, ¿no? Entonces, Chapingo tiene una característica, que es que sus egresados forman grupos donde se van ayudando mucho, como la gente de Oaxaca, ¿no? La gente de Oaxaca es como una escalera, y Chapingo así son también, ¿no? Entonces se van ayudando, forman escaleras y van trepando todos, ¿no?
Eso es algo muy que me llamó mucho la atención. En otras escuelas no tienden a hacer eso, pero esas son formas de política que se van mostrando en sus egresados, comportamiento social, gremial, pues, ¿no? Eso permite un mayor reconocimiento a la universidad, a las carreras, y a que exista un mayor compromiso entre quienes están. Yo hice la maestría en desarrollo rural en la UAM Xochimilco y me encantó. Aprendí mucho y me divertí mucho. Teníamos compañeros de distintos estados. Era una semana de concentración, que seguramente ustedes saben cómo se mueve. A mí me gustó mucho, aprendí, compartíamos muchas cosas. Y en este estudio que ustedes han hecho, yo lo quiero relacionar con una plática que tuve hace unos 20 días con un profesor de desarrollo rural, que le pregunté cómo iba en la maestría, y me decía, pues ahí van los muchachos, ¿no? ¿Y cuántos tienen? Como 15. ¿Cómo? Si nosotros éramos 40 y tantos, ¿no? Me decía, sí, yo creo que el que exista más universidades, pues ya no hace que se concentren, que lleguen al posgrado, ¿no? A pesar de que pues, está considerado con su reconocimiento en CONACYT. En ese sentido, en este marco de su estudio y de lo que en este sexenio se están creando un conjunto de universidades en los estados para poder hacer realidad la universidad gratuita, los estudios gratuitos. Yo quisiera preguntarle cuál puede ser su reflexión en torno a llenar el país de muchas universidades, cuáles pueden ser los retos, porque si bien venir a Chapingo es un reconocimiento, poder estar aquí en Chapingo y egresar es una marca, por llamarlo así, ¿no? Ser chapinguero es una marca en el país, no cualquier chapinguero, ¿no? Así como de otras universidades. Llenar el país de universidades, podremos estar a la altura para poder crear profesionistas como los de Chapingo. ¿Qué retos podemos tener cuando se está construyendo un conjunto de universidades para ampliar esta oferta educativa? Esa sería mi pregunta con usted. Sí, pues es una pregunta complicada. Yo lo que puedo comentarle aquí es que justamente cuando me preguntaban en algunas entrevistas sobre este asunto de si esto se podría replicar, ¿no?, en algunas universidades, eso, bueno, pues creo que tenía que revisarse las circunstancias de cada espacio, de cada organización. Pero lo que nosotros veíamos era que, bueno, esta idea de construir universidades, pues también ahora estás hablando de construir también universidades, ¿cómo puedo decirlo? Como si fueran universidades pobres para estudiantes pobres, universidades, o sea, como que pareciera entonces como que el punto no es construir universidades o planteles o en todas partes, ¿no? Ciertamente que las carreras agronómicas son carreras caras, ¿no? A mí se me hace muy ligero cuando se dice, pues, lo que decía la maestra Ana, ¿no? ¿Cuánto cuesta el estudiante? Porque se hace una división muy simple. ¿Cuánto presupuesto? Lo dividen entre unos estudiantes. Yo digo, pero no es sencillo el asunto, porque tener una escuela de agronomía implica mantener una cantidad increíble de organismos vivos, que esos haya clase o no haya clase, sean vacaciones o no, esos comen, y hay que mantener un rancho con vacas, hay que mantener bosques, hay que mantener cultivos, y todo eso tiene un costo muy elevado. No es fortuito que muchas facultades de agronomía de muchas universidades no tienen la capacidad presupuestal para poder mantener. Sale más barato una carrera de licenciado, no sé, algo más de aula, ¿no?
Y entonces en ese sentido pues hacemos por esta idea de crear universidades o crear espacios o planteles de fines agrícolas en todo el país, sin infraestructura, sin laboratorios más que el puro membrete, pues es crear otra vez escuelas de pobres para pobres, ¿no? Porque un estudiante que quiere estudiar agronomía y que quiere, pues obviamente está pensando en la UNAM, en la UAM, en la Narro, en Chapingo, para formarse adecuadamente, ¿no? Entonces, me parece que esa parte pues no la compartimos, pero creo que no estoy muy autorizado para contestarte la pregunta tal cual, ¿no? No sería a lo mejor la persona más apropiada. Lo que sí podemos comentar aquí es que, como resultado, este trabajo que hicimos no lo terminamos solamente en prepa, sino le dimos seguimiento a una serie de generaciones para ver qué estaba ocurriendo con ellos. Y aquí lo que nos encontramos fue muy interesante. Donde se da todo el proceso, digamos, de adaptación de los chicos, hablando de muchos muchachos que vienen con diferentes circunstancias, con diferentes niveles de vulnerabilidad, lo que observamos que decíamos, pasando el segundo año de la preparatoria aquí, en tercer año todos se emparejaban, sí había el proceso de emparejamiento, de nivelación. Entrando a la licenciatura, prácticamente los chicos hayan venido de donde hayan venido, ya no había diferencia. Sí se lograba esa cuestión teórica, se hablaba de la redistribución de apoyos, ¿no? Esa lógica o esa política redistributiva se cumple en la Universidad Autónoma de Chapingo, se cumple cabalmente. Y en la licenciatura ya no hay ese asunto. En una ocasión platicábamos con algún director de una licenciatura y decíamos si había una diferencia entre esos criterios de ingreso, ya nosotros no tenemos ese problema. Entonces ya no, el problema se presenta en la preparatoria. Déjame decirte cómo decía un estudiante que se entrevistó en este libro, decía, el chico ya era de la licenciatura, decía, para mí lo más difícil fue la preparatoria, la licenciatura es un regalo, lo difícil fue la preparatoria, ¿no? Para nivelarte, justamente, para nivelarte, porque yo me encontraba con estudiantes de Texcoco, con estudiantes de la Ciudad de México, que en matemáticas ellos eran unas cosa tremenda, y yo con una deficiencia tremenda, pues era muy complicado sobrevivir. Pasé primer año, segundo año, tercer año yo ya me defendía solo, entrando en licenciatura, el problema está resuelto, ¿no? Entonces, ¿qué observamos aquí? Que los niveles de eficiencia terminal en licenciatura son elevadísimos. ¿Dónde está la diferencia? En preparatoria, ¿no? En preparatoria. Entonces, eso es lo que podría decir, pero de la pregunta que tú planteas, sí es una pregunta muy interesante. Yo así lo veo como que muy personal, pero creo que hay más, hay gente que creo que podría decir que más sobre esa pregunta. Gracias. Pues yo no sé si me permite. Sí, claro. Bueno, pues buenas tardes. Yo les agradezco mucho que nos hayan aceptado este trabajo. Creo que a quienes nos hemos dedicado a todo el ámbito educativo, pues siempre representa un reto, ¿no? Esta idea de que al final de cuentas somos aprendices en todo momento, y entonces cómo también entre personas vamos construyendo estas formas de aprendizaje, ¿no? Este ejercicio que ustedes hacen bueno, vamos a agrupar a los que no nos saben para ver cómo vamos resarciendo estos vacíos académicos, pues sin duda que, híjole, son un ejemplo. A mí me suena mucho como a este ejercicio de Skinner, ¿no? De ratoncito que tiene y entonces va, ¿no? Entonces me suena cómo es que nosotros pues estamos también buscando formas de seguir fortaleciéndonos, pero cada vez somos un ejercicio, ¿no? O sea, los seres humanos somos un ejercicio todos los días. Y en ese sentido, pues también me parece muy interesante cómo es que surge la idea, ¿no? Esto porque digamos, en otros espacios nos vamos a primaria, ¿no? Desde posiblemente donde vienen estos vacíos de habilidades matemáticas, y realmente no se hacen estos ejercicios, ¿no? Tanto de conformación de grupos como ver qué profesores estamos más capacitados incluso para dar la asignatura. Y también me pone a pensar, yo siempre he escuchado de fuera, yo no estudié en la preparatoria agrícola aquí en la UACH, y siempre he escuchado que prepa es, o sea, quien sale de prepa de la UACH es como ya el máximo nivel, y también ya pasó como lo más difícil, efectivamente, como lo comentan, ¿no? Entonces,
Y un poquito también pensando en este ejercicio, ¿no? De si podemos replicar, porque yo considero también que ejercicios positivos, pues, ¿por qué no pueden volver a utilizarse en otros espacios, ¿no? Y nos podemos remitir incluso a educación básica, o no sé si es que podría también funcionar, ¿no? En ese sentido, no sé si ustedes compartan esta idea de que estos ejercicios que ustedes han hecho con estos resultados académicos puedan ser replicados o no, y por qué. También en el sentido de lo comentaba al inicio, ¿no? La UACH es algo sui generis, pero pues entonces socialmente que vamos rescatando también de este ejemplo que tenemos aquí de vida, ¿no? Y efectivamente también cómo repercute. No sé si después ustedes propongan otras vertientes de investigación, pero sin duda sí cómo repercute en la vida no solo de quien ingresa, sino también de quien egresa esta situación de ingreso, ¿no? Porque yo tengo precisamente un familiar, un conocido, que egresa, o mejor dicho, lo expulsa, ¿no? Por reprobación, y efectivamente, o sea, prácticamente toda su vida, pues ya con este estigma, ¿no? Social que vive en su comunidad, pero también una repercusión personal, ¿no? Individual fuerte, ¿no? Que nos lleva a casos estos de depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Y bueno, eso también por un lado, ¿no? Y por el otro, ¿no? También sigo pensando en este ratoncito, ¿no? Como es que efectivamente nos dicen, eres bueno, y entonces fabricas a alguien bueno, no sé si decirlo de manera así tan cruda, tan fuerte, pero realmente sí genera digamos, es como la hojita que genera un cambio, ¿no? Y que entonces cuando egresan, tengo también conocidos egresados de Chapingo y dice, bueno, pues nos tocan puestos, es un poco con la idea que tenemos, por ejemplo, de que la universidad pública, ¿no? Generalmente no tiene puestos altos. Para eso está el Ibero, para eso está el Monterrey, ¿no? Pero si volteamos, por eso es que también me pregunto si hay nuevas vertientes de investigación, porque si volteamos a ver a chapingueros, pues también están ocupando puestos, digamos, de alto rango a nivel nacional, y bueno, pues también sería una buena beca. Sí. Sí, mira, en la parte de lo que tenemos pendiente por trabajar con esta vertiente, estamos trabajando una idea sobre historias de vida con egresados bajo el concepto de éxito, pero bajo un concepto de éxito más teórico, no el éxito nada más el empresario. Hay muchos conceptos de éxito, ideas de éxito para documentarla, porque justamente consideramos que la universidad tiene que ser una entidad que cambia proyectos de vida, decimos, ¿no? Y ese proyecto lo tenemos ahí pendiente. Otro proyecto que estamos trabajando es que decíamos que estamos evaluando el impacto de la normatividad para ver si cumplió su objetivo, ahora que tenemos ya una generación de 4 años, y si cumplió el objetivo de contribuir a la equidad y a la justicia, este nuevo reglamento 2019, es otro proyecto que lo tenemos ahí caminando. Si esto es replicable, yo creo que habría que revisar las situaciones, características de cada plantel. Cuando recién estábamos trabajando este proyecto y que se publicó este video que les hice referencia, vino una persona de aquí del Valle de Chalco y dijo, oye, quiero que me ayudes porque me gustó tu idea, esto y lo otro. Y cuando le platiqué en qué condiciones se mueve la preparatoria, dijo, no, pues sí está complicado, espérate, pues te platico cómo está. ¿Qué pasa en Chapingo y en la preparatoria? Una preparatoria con el 99.9% de profesores de tiempo completo. Y en muchos lugares no hay, esa es una figura en extinción, ¿no? 99.9% de profesores de tiempo completo. Estudiantes que tienen una beca, un comedor, una beca para tiempo completo, que los citas el sábado y ahí están el sábado, el domingo, ahí están el domingo. Tiempos completos, ¿no? Entonces tienes una serie de sinergias que están ahí reunidas de posibilidades
que no es tan fácil reunirlas en otro plantel donde tienes profesores por asignatura y jóvenes que se tienen que trasladar, que parte de su vida la pasan trasladándose para llegar al plantel y no les puedes pedir lo mismo. Entonces habría que revisar las posibilidades. Con una plantilla de profesores en la preparatoria donde el 75% tienen posgrado, donde los profesores de matemáticas, los profesores que dan matemáticas son matemáticos de carrera, los químicos son, los que dan química son químicos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esas son las circunstancias de esta preparatoria. Por eso cuando me preguntaban, ¿eso puede replicar? Con calma, ¿no? Con calma, ¿sale? No es tan sencillo el asunto. ¿Para qué le echamos los cohetes y decimos que esto? Pero sí me parece que lo que sí queda clarísimo es que si tú no focalizas el esfuerzo hacia ciertos sectores de tu población, de tu población estudiantil, si no lo focalizas y si no pones en ese concierto a los diferentes actores, como decía la maestra Ana, a las autoridades, a los diferentes actores, a los estudiantes, a los profesores, a la parte administrativa, la pones en ese objetivo, si no están sincronizados tampoco funciona, ¿no? Y es lo que a nosotros nos estaba pasando, que al final se logró concertar una normatividad, unas autoridades, en ese momento éramos nosotros las autoridades, profesores, estudiantes de apoyo y los propios estudiantes, ¿no? Entonces, todo eso lo focalizas y entonces sí tienes, pues, mejores resultados, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué ocurre? Pienso yo, que cuando posiblemente la autoridad está a veces preocupada, por ejemplo, ahorita en la preparatoria, ¿qué pasa? Tenemos una serie de secuelas derivadas de la pandemia ahorita. Chicos que venían de estar atrás de la computadora y que hacían exámenes detrás de la computadora y de repente llegan a la preparatoria de Chapingo y ahora tienen un examen de matemáticas no virtual, así frente a frente, y tenemos una tasa de reprobación espeluznante ahorita en la preparatoria. Y que nos están pidiendo las autoridades hoy día que hagamos exámenes porque tenemos muchos reprobados. Y yo lo que digo es, la autoridad está ahorita más preocupada por el número, ¿no? De que no aparezca en su historial cómo bajó la actividad terminal, que por el asunto de cómo resolver el problema estrictamente académico, ¿no? Y entonces yo le digo, llego con mi librito, a ver, maestra, mira que hay experiencias, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto? ¿No? Entonces, creo que si se puede replicar, yo creo que así tal cual, no. Sí tendría que revisarse las características de cada plantel, pero siempre y cuando focalices. Y nosotros focalizamos todo el trabajo en primer año, debo decirlo, en primer año. Con segundo año ya no nos metimos, con tercer año tampoco nos metimos, porque ni nos alcanzaban los recursos, ¿no? Focalizamos todo en primer año y creo yo que pues ahí están los resultados, ¿no? Pues muy interesante. Sí. No sé si existe alguna otra. Yo nada más. Ok, hay dos. El tema de los profesores de tiempo completo es bien complicado. Solamente universidades como Chapingo pueden tener, y aunque también los profesores que no son de tiempo completo pueden darle al alumnado un giro distinto. Yo recordaría en mi vida un profesor en secundaria que nos daba química. Nada más éramos el único grupo que daba. Él trabajaba, era químico y trabajaba en un laboratorio y había ido a pedir si le daban un grupo. Entonces, más o menos en la hora en que él tendría como de comida, se la adelantaban y él llegaba a darnos clases. Y entonces era un maestro distinto a todos los demás, mientras todos los demás era, ya llegué aquí, cállate. No, él llegaba y nos utilizaba un lenguaje en donde nos albureaba. Entonces nos enseñaba química albureándonos. Y los resultados fueron que los que eran problemáticos en el salón, los más burros, así se estima, los más burros sacaron 10 y los más cerebritos traían 5 y 6. Es que no se van albures. ¿No? Como le rompió el esquema de autoridad y todo, no sé qué les pasó. Y entonces ya después agarró y nos dijo, a ver,
como no me di a entender, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer parejas. Entonces los que tienen mejor calificación se van a poner aquí en esta fila y se van a voltear, y los que traen los problemas le van a explicar con sus palabras al otro cómo está el asunto del hidrógeno y el oxígeno y así, ¿no? Y así, o sea, cosas que a nosotros nos rompía el esquema. El maestro era el maestro, la autoridad, pero no el que te iba a alburear dando la clase, y algunos se conectaron con el profesor, ¿no? Era una forma en donde ellos sintieron gusto por la clase, porque era un esquema distinto. Y era una gente ajena, no tenía los propedéuticos, no, era uno que venía, como había siempre hay escasez de matemáticos y químicos y físicos para dar luego clase en esos niveles, pues le dieron de inmediato una clase. Y cuando me tocó a mí ser coordinador de la carrera de Derecho, que es algo que a mí me dio mucha gracia cuando me lo ofrecieron en la Universidad del Distrito Federal, porque yo soy sociólogo, y yo les dije, ¿y por qué quieren que sea el coordinador? Me dijo, porque no vas a meter a tus cuates. Como no vas a meter a tus cuates y traes cuestiones estas de metodología y todo. Bueno, entonces así me tocó escoger profesores, y entonces había profesores que teníamos con una experiencia distinta, ¿no? Entonces revolvimos de distintas universidades y más o menos tratábamos de dar, pero lo que yo aprendí mucho es que cuando quisimos hacer, por ejemplo, profesores de tiempo completo y todo, es tan difícil, muy complicado, muy difícil, porque luego los ingresos que pueden tener ya no los ven tan atractivos, porque el desarrollo de sus carreras puede ser más rentable, y entonces pues, se nos fue. O sea, lo que creíamos que iba a ser nuestra base de profesores se fue, a pesar de que estábamos tratando de darles un espacio y tratar de hacer investigación. Es bien complicado hacerlo. Necesita presupuesto y tiempo y apoyo de las autoridades. No, Manuel. Y cerramos contigo. No, pues primero, qué estudio tan productivo y tan bonito, ¿no? Yo creo que un chapinguero lo escucha y se siente tan identificado, ¿no? Como en mi caso. Yo ingresé a Chapingo en 2003. Provengo de una comunidad indígena de Hidalgo, y cuando yo conozco todo esto, a mí me deslumbra, ¿no? Y yo lo primero que pensé fue cómo algo tan bonito y que es para hijos de campesinos, pues nosotros en mi comunidad no lo conocíamos, ¿no? Entonces no sé si también falte como un poquito de difusión de la universidad, pues, para quienes está dirigido, ¿no? Lo otro que me gustaría comentar es cuando tú ingresas a Chapingo, justamente tienes ese reconocimiento, pero también como ese compromiso de hacer las cosas bien, ¿no? Porque pues ya saliste de tu pueblo a una super universidad, y si te corren, pues imagínate cómo vas a regresar, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios considero que me ha ido bien, y a partir de que alguien sale del pueblo a una universidad como Chapingo, pues ya después otros te siguen, ¿no? Y justo tenía como la inquietud de cuáles eran los criterios de selección, porque otras 4 personas que han aceptado de ese mismo pueblito, pues no han sido los únicos que han hecho el examen, ¿no? De hecho, tienen como una posición económica mejor que otros que lo han hecho, y cosas así de campesinos, pues no hay otra opción, como era mi caso, pero ellos han sido rechazados, ¿no? Entonces, como que yo me preguntaba cuáles eran esos criterios. La verdad es que el libro es súper explicado y muy bonito. Muchas gracias. Sí, aquí platican, creo, el criterio que sigue siendo discutido y discutible, porque todos los demás son como muy documentados. O sea, el chavito trae su expediente y viene de telesecundaria, no hay duda, viene de telesecundaria y está su certificado, ¿no? El que viene de un municipio pobre, pues se sabe su municipio y se tipifica ya. El más complicado es el ser indígena, porque no hay un certificado de ser indígena. Entonces, de acuerdo con las leyes en nuestro país, basta con que tú te reconozcas como indígena y eres indígena. Entonces, pero uno pensaría que si los chicos saben esto, que hay un privilegio, hay una puertita para ingresar por indígena, uno supondría que todo el mundo diría, pues todos somos indígenas. Y la verdad es que podría ser.
Lo curioso es que en el examen de admisión ya se tiene bien documentado, no pasa del 25% de la población que sustenta el examen que se reconoce como indígena. Ha habido casos curiosos como por ejemplo que un profesor al examen de admisión tiene un grupo de muchachos indígenas, dice, chicos, donde dice indígena, pónganse que son indígenas. Dicen, no, yo no soy indígena. Indígena es mi vecino, yo no, o sea, porque ya viene el asunto del estigma. Entonces, pero si le dices, oye, es que si le pones que eres indígena, van a incrementar tus probabilidades de ingreso chapingo. Pues no, porque yo no me siento indígena. Entonces, pero sigue siendo discutible porque se ha sabido, se ha dicho, tuvimos un caso hace como cerca de 6 años, que hay un joven que presentó examen y se puso que era indígena, y cuando se hace la revisión, resulta que le quitan la beca y lo quieren expulsar porque dicen que no, porque era un muchacho güerito, de ojo azul, y dijeron, es que tú no eres indígena. Y dijo, ¿y dónde está el colorímetro? ¿O qué onda? ¿O cómo se le hace, no? El chavito demanda a la universidad porque lo quieren expulsar porque el quien está en ese cargo dice que no es indígena. Y cuando explicamos, es que aquí en este país basta con que tú te reconozcas como indígena y es suficiente. Es que no habla indígena, ¿y eso cuál es el problema? Es que no tiene papás indígenas, ¿y eso cuál es? Entonces no es el problema ese, entonces es el más discutible este criterio de indígena, y querían analizar uno más, que fue el que comentó por ahí en un momento un rector, que no está descabellado, es interesante, que es incluir el criterio de afrodescendiente, que tendría características parecidas al de ser indígena, parecidas, ¿no? Decíamos, ¿y qué? ¿Cuál va a ser el certificado de ser afrodescendiente? Quizá que la comunidad extienda un documento, no sé, no sé. Pero sí es interesante ese criterio. Había otro criterio también que también valdría la pena, que hay un sistema de escuelas que vienen de escuelas que son atendidas por la comunidad católica en México. Yo no sabía eso. Tienen sus escuelas y tienen niños que vienen de situaciones económicas muy amoladas. Y nos han dicho, ¿por qué no incluyen también ese criterio? Realmente podríamos incluir como cerca de 10 criterios más, o tal vez más, pero como además incluyendo criterios, obviamente que tienes tú un tope de tantos estudiantes, vas diluyendo un poquito el número de estudiantes que se van ingresando. Y yo cierro con esto. Por ejemplo, en indígenas, dice el criterio, que ingresarán los chicos, por ende indígena, ingresará una proporción, y se define la proporción, ya no es un número, es una proporción. Por ejemplo, se presentan muchos chicos mijes. Antes nomás ingresaban 2, fueran los que fueran, ingresaban 2. Con esta propuesta se ingresa una proporción, pero se pone un número mínimo, el número mínimo son 8, un mínimo de 8 y crece según la proporción. Y nos ha pasado que en algunas etnias, por ejemplo la maya, pues se presentan con mayas 2, o sea quedan 6 por ingresar, no hay más mayas que ingresar, ¿no? El espacio queda, pero no hay más mayas que ingresar. Entonces, a veces el problema que tenemos es que se abre un espacio, una puerta para ingreso, por ejemplo, de indígenas, pero no hay más indígenas. Ahora, la pregunta es, ¿no se han presentado más indígenas? Posiblemente sí, pero no se reconocieron como indígenas. Claro. Ajá. Entonces, pues sí, eso es lo que tiene, esa es la parte del ingreso. A mí, la verdad, me parece que la parte del ingreso no tiene mucho problema. Yo les comenté al principio que hicimos propuestas de cuotas arbitrarias, ¿recuerdan que les comentaba? Y entonces en una ocasión yo les hice una propuesta al Consejo Universitario para afinar las cuotas con base en los resultados, y les propuse que ya estábamos en un buen momento para bajarle un poquito al ingreso por calificación y por estado de la República, y que abriéramos más la puerta de telesecundarias. Y la propuesta fue, no, déjalo como está. Pues experimentemos. Creo que eso es parte de lo que nos hace falta, experimentar, ¿no? Pero no aceptó el Consejo Monetario, ahí sí lo dejó. Y más bien, una propuesta que hubo del Consejo Monetario, nos dijeron así, ¿cuál es el criterio que así fue la propuesta, lo voy a leer textual. ¿Cuál es el criterio que menos ha funcionado? Y yo, ¿cómo ha funcionado? ¿Cómo? Sí, el que más reprueba. Pues ingreso por municipio pobre. Pues quitemos ese criterio. Quitemos ese criterio. Digo, no. Es más, le voy a decir, ni políticamente es viable. Más bien la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que esos chicos sin esa posición pobre, cómo le hacemos para que se queden? O sea, lo que nos hace falta es una política de permanencia. La política de ingreso ya está. Y podemos abrir, ya tenemos las puertas, ya nomás que podemos decidir si abrimos más una, la cerramos otra. Ahí jugamos con las puertas, con la apertura si quieren. Pero lo que nos hace falta ahora es una política de permanencia mucho más seria, ¿no?
y bueno, que hay experiencias. Pues muchísimas gracias por escuchar.